Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas más fascinantes y misteriosos de la historia antigua, la construcción de las pirámides de Egipto. Estas monumentales estructuras han capturado la imaginación de la humanidad durante milenios, y no es difícil entender por qué. Con sus imponentes alturas y precisas alineaciones, las pirámides representan uno de los mayores logros arquitectónicos de la humanidad. Las pirámides de Egipto son, sin duda, una de las maravillas más impresionantes del mundo antiguo. Estas majestuosas estructuras no solo simbolizan el ingenio y la habilidad de una civilización avanzada, sino que también continúan despertando asombro y fascinación en todo el mundo. La más famosa de todas es la Gran Pirámide de Gizeh, construida para el faraón Keops alrededor del año 2580 a.C. Con una altura original de 146,6 metros, fue la estructura más alta del mundo durante más de 3.800 años, hasta que la Torre Eiffel fue completada en 1889. Pero Gizeh no es el único lugar donde se encuentran estas increíbles construcciones. A lo largo del Valle del Nilo, desde Abu Rabas en el norte hasta Meidum en el sur, se erigieron más de un centenar de pirámides durante varios siglos. Cada pirámide tiene su propia historia y características únicas, reflejando la evolución del diseño arquitectónico y las innovaciones tecnológicas de la antigua civilización egipcia. La pirámide escalonada de Djoser en Saqqara, por ejemplo, es una de las primeras pirámides construidas y marcó una revolución en la construcción con piedra. La construcción de las pirámides ha sido objeto de innumerables teorías y especulaciones. Desde su alineación astronómica hasta los métodos de construcción, pasando por los significados simbólicos de sus formas y proporciones, las pirámides han generado un vasto cuerpo de investigación y debate. A medida que avanzamos en este vídeo, vamos a explorar no solo los aspectos técnicos y logísticos de su construcción, sino también los mitos que han surgido alrededor de estas estructuras colosales. Acompáñenme mientras desentrañamos los secretos de las pirámides de Egipto, separando los hechos de la ficción y descubriendo la verdad detrás de estas maravillas antiguas. Para entender la construcción de las pirámides, primero debemos entender su propósito. Las pirámides eran tumbas diseñadas para proteger los cuerpos de los faraones y asegurarse de que tuvieran todo lo necesario para el más allá. Los antiguos egipcios creían firmemente en la vida después de la muerte, y pensaban que los faraones, al ser considerados dioses en la tierra, debían tener tumbas que reflejaran su divinidad y poder. Estas tumbas monumentales no solo eran lugares de descanso eterno, sino también almacenes de tesoros, alimentos y objetos de valor que el faraón podría necesitar en su viaje hacia la inmortalidad. Además de su función como tumbas, las pirámides eran símbolos de poder y autoridad. La construcción de una pirámide requería una inmensa cantidad de recursos, mano de obra y tiempo, lo cual demostraba el poder y la riqueza del faraón. Las pirámides también actuaban como una forma de propaganda, destacando la grandeza del faraón tanto para su pueblo como para las generaciones futuras. Al construir estas colosales estructuras, los faraones aseguraban que su legado perdurara a lo largo del tiempo, consolidando su posición como líderes supremos de Egipto. Las pirámides también desempeñaban un papel importante en la religión y la cosmología egipcia. La forma triangular de la pirámide se asociaba con los rayos del sol, y se creía que ayudaba al alma del faraón a ascender al cielo y unirse con los dioses. La ubicación de las pirámides en la orilla oeste del Nilo, donde se pone el sol, también tenía un significado simbólico, representando el reino de los muertos. Los complejos piramidales estaban cuidadosamente alineados con puntos cardinales y ciertos eventos astronómicos, reflejando el profundo conocimiento de los egipcios sobre el cosmos y su deseo de armonizar con las fuerzas del universo. Uno de los mitos más persistentes es que las pirámides fueron construidas por esclavos. Esta idea ha sido popularizada por muchas películas, libros y hasta en algunos documentales, creando una imagen errónea de la sociedad egipcia antigua. La imagen de miles de esclavos trabajando bajo el látigo del capataz ha capturado la imaginación popular, pero la realidad es mucho más compleja y menos dramática. La evidencia arqueológica sugiere lo contrario. Los trabajadores que construyeron las pirámides eran, en su mayoría, agricultores que trabajaban durante la temporada de inundaciones del Nilo, cuando no podían cultivar sus campos. Estos agricultores se convirtieron en obreros temporales, participando en proyectos de construcción estatales que no solo les proporcionaban ingresos adicionales, sino también una oportunidad de servir a su faraón, y por ende, al país. Esta movilización de mano de obra era organizada y eficiente, lo cual refleja un alto nivel de administración y planificación. Además, se han descubierto restos de los campamentos donde vivían estos trabajadores cerca de las pirámides. Estos sitios proporcionan una visión detallada de sus vidas diarias.
Los hallazgos incluyen viviendas bien construidas, cerámica, herramientas y, significativamente, restos de alimentos. Todo esto sugiere que los trabajadores recibían una dieta balanceada, con carne, pescado y pan, lo que no se alinea con las condiciones de vida de esclavos. También se encontraron inscripciones y grafitis dejados por los trabajadores, demostrando un sentido de comunidad y orgullo por su trabajo. Los estudios de las tumbas y los restos humanos de los trabajadores muestran que muchos de ellos fueron enterrados cerca de las pirámides con ciertos honores. Esto indica que eran respetados por su labor y no eran considerados esclavos. Los análisis de sus esqueletos revelan signos de atención médica, lo que sugiere que tenían acceso a tratamientos y resultaban heridos, algo poco probable si hubieran sido esclavos maltratados. Finalmente, debemos considerar el contexto cultural y religioso de la época. Las pirámides no eran solo tumbas gigantescas, sino monumentos religiosos que conectaban al faraón con los dioses. Participar en su construcción era considerado un deber sagrado y una forma de contribuir al bienestar del faraón en el más allá. Este sentido de propósito y devoción voluntaria es una razón más para descartar la idea de que las pirámides fueron construidas por esclavos forzados. Hablemos de la tecnología real que utilizaron los egipcios, que es tanto fascinante como ingeniosa. Los bloques de piedra caliza, granito y basalto fueron extraídos de canteras cercanas y transportados hasta el sitio de construcción de las pirámides. La cantera de piedra caliza de Tura, por ejemplo, proporcionó los bloques blancos y suaves que se utilizaron para el revestimiento exterior de la Gran Pirámide. El granito, que se utilizaba para las cámaras internas y ciertos elementos arquitectónicos, se extraía de Asuán, ubicada a unos 800 kilómetros al sur de Gizeh. Estos bloques de granito eran especialmente difíciles de manejar debido a su dureza y peso. Para mover estos enormes bloques, los egipcios empleaban una combinación de trineos y rodillos. Los trineos eran estructuras de madera sobre las que se colocaban las piedras, y eran arrastrados por equipos de trabajadores. Para facilitar el movimiento de los trineos, los caminos se cubrían con barro o se lubricaban con agua, reduciendo la fricción. Esta técnica ha sido confirmada por relieves y experimentos modernos, que demuestran que al mojar la arena, se podía reducir significativamente el esfuerzo necesario para arrastrar los trineos. Los antiguos egipcios también eran maestros en el uso de herramientas simples pero efectivas. Para cortar y dar forma a las piedras, utilizaban cinceles, martillos y sierras de cobre. Aunque el cobre es un metal blando, su eficacia aumentaba cuando se usaba arena como abrasivo. Este método permitía cortar incluso las piedras más duras como el granito. Además, empleaban niveles de agua y plomadas para asegurar que las piedras se colocaran con precisión, lo cual era crucial para la estabilidad y la durabilidad de la estructura. Otro aspecto fascinante de la tecnología egipcia es el uso de rampas para elevar los bloques de piedra a las alturas necesarias. Existen varias teorías sobre cómo se construyeron estas rampas. Una de las más aceptadas sugiere que se utilizaron rampas rectas o en espiral alrededor de la pirámide. Estas rampas podían ser de tierra compactada y ladrillos de barro, y se iban elevando a medida que crecía la pirámide. En algunos casos, se cree que las rampas internas, dentro de la estructura de la pirámide, también pudieron haber sido usadas para mover las piedras más altas. Finalmente, es importante mencionar la organización y división del trabajo que hicieron posible la construcción de las pirámides. Los trabajadores se organizaban en equipos especializados conocidos como gangs, que a su vez se subdividían en equipos más pequeños llamados fields. Cada equipo tenía una tarea específica, desde la extracción y transporte de las piedras hasta su colocación y acabado. Esta organización eficiente y jerárquica no solo aceleró el proceso de construcción, sino que también permitió a los egipcios construir con una precisión sorprendente, reflejando un conocimiento profundo de la ingeniería y la logística. Otro mito popular es que las pirámides fueron construidas con la ayuda de extraterrestres debido a su tamaño y precisión. Esta teoría se originó en gran medida a partir de la obra de escritores como Erich von Däniken en su libro Chariots of the Gods, donde se sugiere que las antiguas civilizaciones recibieron ayuda de visitantes de otros planetas. La idea de que humanos antiguos no podrían haber creado estructuras tan monumentales sin intervención extraterrestre ha capturado la imaginación de muchas personas. Sin embargo, no hay evidencia concreta que respalde esta teoría. Las pruebas arqueológicas y documentales muestran que los antiguos egipcios eran ingenieros y matemáticos extremadamente avanzados. Los arquitectos egipcios diseñaban las pirámides con un conocimiento profundo de la geometría y la física, y utilizaban herramientas simples pero efectivas, como rampas y rodillos, para mover los enormes bloques de piedra. Estos métodos han sido replicados por arqueólogos y científicos modernos, demostrando que es posible construir una pirámide con las tecnologías disponibles en esa época.
Además, las inscripciones y los relieves encontrados en las tumbas y templos egipcios no mencionan ninguna intervención extraterrestre. Al contrario, estos textos celebran las hazañas de los faraones y sus trabajadores, detallando los procesos y ceremonias involucrados en la construcción de las pirámides. Estos registros históricos proporcionan una visión detallada y humana de los esfuerzos monumentales que se llevaron a cabo, subrayando el ingenio y la dedicación del pueblo egipcio. Las teorías extraterrestres también tienden a subestimar las capacidades de las civilizaciones antiguas. Es crucial reconocer que los egipcios, al igual que otras culturas antiguas, lograron grandes avances en diversas áreas del conocimiento sin necesidad de ayuda externa. Las pirámides de Gizeh, con su alineación astronómica precisa y su diseño arquitectónico innovador, son testimonio de lo que una sociedad humana organizada y motivada puede lograr. En resumen, la idea de que las pirámides fueron construidas por extraterrestres es un mito atractivo pero infundado. La evidencia arqueológica y documental apunta a una civilización egipcia altamente capacitada y organizada, capaz de realizar estos logros monumentales por sí misma. La fascinación por los extraterrestres puede ser entretenida, pero es importante dar crédito a las verdaderas habilidades y logros de los antiguos egipcios. La construcción de una pirámide requería una organización y logística excepcionales. Los antiguos egipcios no solo necesitaban reunir una gran cantidad de recursos humanos, sino también planificar y coordinar cada fase del proyecto con una precisión casi militar. La base de la pirámide debía ser perfectamente nivelada, un logro impresionante dado el tamaño y peso de los bloques de piedra. Para ello, los egipcios utilizaron técnicas avanzadas de nivelación y medición, probablemente empleando herramientas como el nivel de agua y cuerdas con pesos. La división del trabajo era esencial. La fuerza laboral estaba organizada en equipos especializados, cada uno con su propio rol en el proceso de construcción. Algunos equipos se encargaban de la extracción y transporte de las piedras desde las canteras, mientras que otros se centraban en la construcción propiamente dicha. Estos equipos incluían albañiles, carpinteros y encargados de la logística. Esta especialización permitía una mayor eficiencia y calidad en el trabajo realizado. Además, la logística de alimentación y cuidado de los trabajadores era un componente crucial. Los registros históricos muestran que los trabajadores eran bien alimentados, con dietas que incluían carne, pescado, pan y cerveza. Esto no solo aseguraba que tuvieran la energía necesaria para el trabajo duro, sino que también ayudaba a mantener su moral alta. Los campamentos de los trabajadores incluían instalaciones como panaderías, cocinas y áreas de descanso, lo que demuestra un alto nivel de organización en la gestión del bienestar de la fuerza laboral. El transporte de los bloques de piedra desde las canteras hasta el sitio de construcción también era una tarea monumental que requería una planificación meticulosa. Los egipcios utilizaban trineos de madera para mover los bloques a través de caminos preparados con una capa de barro mojado, reduciendo así la fricción. También se construyeron rampas temporales de barro y ladrillo que permitían elevar los bloques hasta la altura necesaria. Estas rampas podían ser rectas o en espiral, dependiendo del diseño de la pirámide y el terreno circundante. Finalmente, la sincronización de todas estas actividades era fundamental para evitar retrasos y asegurar que los recursos se utilizaban de manera eficiente. Los arquitectos y supervisores mantenían registros detallados y utilizaban calendarios y tablas para coordinar las distintas fases de la construcción. Esta capacidad de planificación y coordinación es un testimonio de la sofisticación de la civilización egipcia y su profundo conocimiento de la gestión de grandes proyectos. Algunos creen que las pirámides tienen poderes místicos o energéticos debido a su forma y orientación. Este mito se basa en la idea de que la geometría de las pirámides puede concentrar o canalizar energías cósmicas. Se dice que las pirámides pueden afilar cuchillas, conservar alimentos y mejorar la salud. Estas teorías han ganado popularidad en la cultura contemporánea, especialmente entre los entusiastas de lo paranormal y lo esotérico. Los defensores de esta teoría a menudo señalan la alineación precisa de las pirámides con los puntos cardinales y ciertos cuerpos celestes como prueba de una intención mística o energética. Argumentan que los antiguos egipcios tenían un conocimiento avanzado de la energía universal y que diseñaron las pirámides para aprovechar estas fuerzas. Algunos incluso sugieren que las pirámides eran dispositivos de comunicación con civilizaciones extraterrestres o portales a otras dimensiones. Sin embargo, no hay pruebas científicas que respalden estas afirmaciones. La mayoría de los arqueólogos y egiptólogos coinciden en que las pirámides fueron diseñadas principalmente para proteger los cuerpos de los faraones y sus pertenencias para el más allá.
Las técnicas de construcción y la orientación astronómica pueden explicarse por el profundo conocimiento que los egipcios tenían de la astronomía y las matemáticas, sin necesidad de recurrir a explicaciones místicas. Además, muchas de las supuestas propiedades místicas de las pirámides han sido desmentidas mediante experimentos científicos. Por ejemplo, estudios han demostrado que las pirámides no tienen efectos significativos en la conservación de alimentos ni en el afilado de cuchillas. Estos mitos, aunque fascinantes, parecen ser más producto de la imaginación y la fascinación humana con lo desconocido que de la realidad. En última instancia, las pirámides de Egipto siguen siendo uno de los logros más impresionantes de la ingeniería humana. Aunque no posean poderes místicos, su construcción representa un profundo conocimiento de la arquitectura, la organización y la ciencia de su época. La verdadera magia de las pirámides reside en la habilidad y dedicación de los antiguos egipcios, cuyo legado ha perdurado a lo largo de los milenios. Las inscripciones y el arte egipcio son fuentes invaluables de información sobre la construcción de las pirámides. Los antiguos egipcios eran meticulosos en documentar sus logros y prácticas, y muchas de estas inscripciones se encuentran en las paredes de las tumbas y los templos. Estos textos y dibujos no solo detallan los procedimientos de construcción, sino que también revelan la vida cotidiana de los trabajadores, desde sus herramientas hasta sus rituales y ceremonias. En las tumbas de los nobles y los trabajadores, se han encontrado relieves que muestran las fases del proceso de construcción de las pirámides. Estos relieves ilustran cómo se transportaban los bloques de piedra, a menudo representando a cientos de trabajadores tirando de enormes trineos sobre rampas de arena. Además, estos grabados destacan la importancia de los supervisores y arquitectos, quienes dirigían y coordinaban el trabajo, asegurándose de que cada bloque estuviera perfectamente alineado. Los papiros y ostracas, fragmentos de cerámica o piedra usados como soporte de escritura, encontrados en sitios arqueológicos también ofrecen información crucial. Documentos como el Diario de Mire, un papiro encontrado en el puerto de Wadi al-Harf, describen las tareas diarias de un inspector de construcción durante el reinado de Keops. Estos textos detallan las rutas de transporte de las piedras y la logística necesaria para mantener un flujo constante de materiales hacia el sitio de la pirámide, proporcionando una visión directa de la organización detrás de estos proyectos monumentales. El arte egipcio, además de ser estéticamente impresionante, era altamente simbólico. Las imágenes y los textos inscritos en las tumbas y templos estaban diseñados no solo para documentar, sino también para asegurar la inmortalidad de los faraones y sus logros. Las representaciones de los dioses y los rituales asociados con la construcción de las pirámides subrayan la importancia religiosa de estos monumentos. Los egipcios creían que las pirámides eran una vía de conexión entre la tierra y el cielo, un lugar donde los faraones podían reunirse con los dioses en el más allá. Finalmente, el análisis de estas inscripciones y artefactos ha permitido a los arqueólogos y egiptólogos comprender mejor las técnicas de construcción utilizadas. Por ejemplo, los textos describen el uso de herramientas de cobre para cortar piedra, la utilización de rampas y rodillos para mover bloques, y los métodos precisos de alineación de las estructuras. Esta evidencia arqueológica refuta muchos de los mitos sobre tecnologías avanzadas o intervenciones extraterrestres, demostrando que los antiguos egipcios poseían un conocimiento y habilidades excepcionales para su época. Las pirámides de Egipto no solo fueron tumbas monumentales, también tuvieron un profundo impacto cultural y social que perduró a lo largo de los siglos. Su construcción reflejaba la estructura jerárquica de la sociedad egipcia, donde el faraón era visto como un dios en la tierra y la cúspide del poder político y religioso. La construcción de estas estructuras gigantescas requería la movilización de enormes recursos y mano de obra, lo que subrayaba la capacidad del Estado egipcio para organizar y dirigir a su población en proyectos a gran escala. Además de su función como tumbas, las pirámides actuaron como centros de culto religioso y político. Eran símbolos del poder divino del faraón y de la conexión entre la tierra y el cielo. Los rituales y ceremonias que se realizaban en torno a las pirámides reforzaban la autoridad del faraón y la cohesión social. Este impacto religioso y simbólico extendía la influencia del faraón incluso después de su muerte, perpetuando la idea de su divinidad y su rol como intermediario entre los dioses y el pueblo. El impacto cultural de las pirámides también se reflejaba en el arte y la arquitectura egipcia. Los conocimientos adquiridos durante la construcción de las pirámides influyeron en otros aspectos de la arquitectura monumental, como los templos y obeliscos que se construyeron posteriormente. Las técnicas y estilos desarrollados durante estas construcciones se convirtieron en estándares que perduraron en la cultura egipcia durante milenios. La precisión y la belleza de las pirámides inspiraron a generaciones de arquitectos y artistas. Las pirámides también tuvieron un impacto en la economía de Egipto.
La construcción de estas estructuras colosales requería una planificación meticulosa y una organización logística avanzada, lo que impulsó avances en la administración y la gestión de recursos. La necesidad de alimentar y alojar a los trabajadores, así como de proporcionarles herramientas y materiales, estimuló la producción agrícola y artesanal, creando un efecto multiplicador en la economía. Además, la construcción de pirámides promovió el comercio con regiones vecinas, ya que algunos materiales, como el granito utilizado en las cámaras internas, eran importados de otras áreas. Finalmente, las pirámides de Egipto han dejado un legado duradero en la cultura global. Desde la antigüedad hasta el presente, han fascinado a personas de todo el mundo, inspirando innumerables obras de arte, literatura y estudios académicos. Su majestuosidad y misterio han capturado la imaginación de exploradores, historiadores y turistas por igual. Las pirámides no solo son un símbolo del antiguo Egipto, sino también un recordatorio de la capacidad humana para alcanzar grandes logros mediante el ingenio y la determinación. La investigación sobre las pirámides no se detiene, y cada año se realizan nuevos hallazgos que arrojan luz sobre estos monumentos. Uno de los descubrimientos más fascinantes de los últimos tiempos es el de un antiguo puerto en el Mar Rojo, conocido como Wadi al-Harf. Este puerto, utilizado durante el reinado de Keops, revela detalles sobre el transporte de enormes bloques de piedra caliza desde las canteras de Tura hasta Gizeh. Los papiros encontrados en el sitio documentan la logística y organización necesaria para mover estos bloques, proporcionando una visión sin precedentes de la planificación y ejecución de la construcción de las pirámides. Otro hallazgo significativo es el descubrimiento de una rampa en Adnub, una antigua cantera de alabastro en el desierto oriental de Egipto. Esta rampa, que data de la época de las pirámides, sugiere que los egipcios utilizaban un sofisticado sistema de rampas con postes para arrastrar los bloques de piedra hacia arriba. Este sistema combinaba la fuerza humana y la ingeniería avanzada, permitiendo el transporte de materiales pesados a alturas significativas. Este hallazgo ha ayudado a desmentir la teoría de que se necesitaban métodos sobrenaturales o extraterrestres para la construcción de las pirámides. Los avances tecnológicos modernos también han permitido a los arqueólogos realizar descubrimientos sin necesidad de excavar. La utilización de técnicas como el radar de penetración terrestre y las imágenes satelitales ha revelado estructuras y cámaras ocultas dentro de las pirámides. Por ejemplo, en 2017, se descubrió una gran cavidad en la Gran Pirámide de Gizeh utilizando la tecnología de muons, partículas subatómicas que penetran la roca. Este descubrimiento ha abierto nuevas preguntas sobre el propósito y el contenido de esta cavidad, y cómo podría haber sido utilizada durante la construcción. Además de las técnicas modernas, los descubrimientos de herramientas y artefactos en los sitios de construcción de las pirámides nos proporcionan una comprensión más detallada de las prácticas laborales de los antiguos egipcios. Herramientas de cobre, moldes de piedra y restos de cuerdas han sido encontrados, lo que confirma que los egipcios poseían una tecnología avanzada para su época. Estos hallazgos también incluyen restos de alimentos y viviendas temporales, lo que sugiere que los trabajadores eran bien alimentados y alojados, desafiando la idea de que eran esclavos maltratados. Finalmente, los textos antiguos, como los papiros encontrados en Wadi al-Harf y otros documentos históricos, siguen siendo una fuente invaluable de información. Estos textos no solo describen los métodos de construcción y las herramientas utilizadas, sino también la vida cotidiana de los trabajadores y los sacerdotes involucrados en el proceso. La combinación de descubrimientos arqueológicos y análisis de textos antiguos continúa enriqueciendo nuestra comprensión de cómo los egipcios lograron construir una de las maravillas más duraderas del mundo antiguo. Las pirámides de Egipto son testimonio del ingenio y la habilidad de una civilización antigua. A lo largo de los siglos, han inspirado innumerables mitos y leyendas, pero la realidad de su construcción es igual de impresionante. Los egipcios no necesitaron la ayuda de extraterrestres ni poderes místicos, solo su conocimiento, organización y dedicación. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los mitos y realidades de la construcción de las pirámides de Egipto. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Dejen sus comentarios y díganme qué otros temas les gustaría que cubriera en futuros vídeos.